ACOEC te invita a realizar tus compras navideñas en las galerías comerciales de los barrios. Anímate y participa en el sorteo de 200 euros en compras. Habrá talleres navideños, juegos y actividades para los más pequeños. Además, los Reyes Magos y Papá Noel se acercarán para recoger las últimas cartas. Organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe. Patrocinan Ayuntamiento de Getafe y GISA. Seáis bienvenidos, amigos oyentes, que estéis al otro lado de la red, a esta ventana literaria de Anverso y Reverso de Getafe Radio, donde ya sabéis que nos podéis escuchar en www.getaferadio.com. Como prólogo a este capítulo, quiero reseñar, amigos, una de las esencias que han acompañado a este Anverso y Reverso, la cual viene originada casualmente al primer día que puse aquí los pies en esta santa casa, cuando nuestros compañeros y amigos Miguel Ángel y Alfonso me entrevistaron para el programa de La Peineta. Sin duda, fue aquella la mejor de las entrevistas de cuantas me han hecho hasta entonces y hasta ahora. Original, divertida, dinámica, ilustrativa, atípica, personal, donde me pude sentir plenamente cómodo e inspirador. Y desde entonces, haciéndola a mi molde, llevé siempre este modelo de entrevista con mayor o menor éxito para todo aquel que pase por Anverso y Reverso, con el fin de que el invitado de turno se sienta lo más parecido a lo que yo sentí en aquel entonces. Un saludo para ambos compañeros y que sigáis, amigos, con la misma pasión haciendo esta bella labor radiofónica. Y aprovecho este momento para saludar igualmente también a nuestro técnico, José Luis Cifuentes, por dar el colorido preciso a esta atalaya literaria. En 2016 os hemos traído, amigos, la poesía de un autor con un cierto recorrido en lo que se refiere a la literatura. Un poeta en lo que le he podido leer, que tiene un anverso y un reverso que habita en las escamas de aquellos instintos que le hacen inspirarse en su entorno interno. Paisaje, pasión, dedicación, incluso el lenguaje del viento he podido percibir en sus poemas, metáfora cuando no claridad y entusiasmo por aquello que le rodea, y también por aquel detalle que a buen seguro le eleva. Os presento al poeta Antonio Capilla, que nos ha venido a visitar a Anverso y Reverso para contarnos sobre su literatura. Bienvenido, poeta. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. Bienvenido, pues agradezco tu presencia aquí en Anverso y Reverso. ¿Cómo te sientes? Bueno, estupendamente, a tu disposición y a disposición de todos los oyentes de Radio Getafe, a los que saludo desde aquí cariñosamente. Muy bien. Bueno, como novedad para este programa, debo decir, amigos, que nos estáis viendo a través de la página web de Facebook de Getafe Radio también. Y bueno, también os recuerdo también los teléfonos que podéis llamar. En este caso es el 91 764 74 91 y el 628 2705 26, que es el número de WhatsApp, pues si acaso queréis, participar en nuestra charla, en nuestra conversación, en nuestra entrevista con Antonio Capilla. Antonio, ¿por qué te lanzaste a esta cosa que nos hemos unido otros posteriormente, como es la de publicar y no dejarnos nada para nosotros? Cuéntanos. Bueno, lo de publicar siempre es una aventura, porque en los comienzos yo el primer libro que quise publicar fue aproximadamente en el año 81. ¿Sí? Y ahí pues tuve un tropiezo con
una editorial de Bilbao, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, y entonces lo que fui escribiendo, pues a partir de ese momento lo fui guardando, y entonces digamos que el momento de publicar ya en papel ha venido después, ha venido con bastante posterioridad. Entonces, bueno, digamos que el publicar pues es un prurito que tiene toda persona que quiera de alguna manera transmitir algo, ¿no? Y yo la poesía la concibo desde el punto de vista de comunicación. ¿Cómo llevas eso de exhibirte, no dejarte nada? Como nos pasa a muchos, ¿no? De no dejarnos nada ya para nuestra intimidad, ¿no? Claro, es que en cierto modo la lírica es desnudarse un poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que distinguir... Pero también es intimidad, ¿no? También es intimidad. También es intimidad, porque en definitiva la lírica es sentimiento y el sentimiento es algo íntimo, ¿no? Ahora bien, hay diversas maneras de enfrentarse a la lírica. Existe una lírica intimista que a mí me gusta mucho, pero hay otra que es más de empatía con la gente, con la humanidad, y en esa pues a mí yo me siento muy identificado, y entonces hay que distinguir un poquito desde mi punto de vista entre lo que es la voz del autor, la voz del poeta como persona individual, y lo que es la voz lírica, la voz que está en el poema, que no tiene por qué coincidir siempre y al 100% con la propia persona individual del escritor. Sí, claro, que digamos narrar una situación determinada y luego que cada uno se sienta reflejado, pero siempre desde su filtro, filtrándolo a través de su enfoque vital y desde su experiencia. Y sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que una de las satisfacciones que pueda tener un autor es que una persona, en este caso un lector, se pueda sentir, digamos, reflejado con aquello que tú puedas narrar, efectivamente. ¿A qué saben tus poemas, Antonio? Cuéntanos. Mis poemas. ¿A qué saben? Pues si hay que buscarle un sabor, pues no sé, quizás a fresa. ¿Por qué? Por el tema agridulce, ¿no? Yo creo que en mis poemas se puede encontrar el sabor de agrio de la crítica, el sabor agrio del análisis racional. Hay mucho de reflexión, pero también la dulzura del sentimiento que, bueno, a veces amargo también, no sé, a lo mejor habría que añadir al de la fresa, pues el de un chocolate negro, que amarga, pero que al mismo tiempo gusta y excita. Se me ocurre el amor y el desamor. Claro, el amor y el desamor es que siempre es un instrumento, son dos instrumentos muy recurridos. Evidentemente, ¿no? Y es que además el desamor y el amor van en la misma moneda, son las dos caras. ¿Con qué instrumento te sientes más a gusto escribiendo? ¿Con el amor o con el desamor? Con el amor, o sea, el desamor es la otra cara del amor. Yo creo que no se puede, yo por lo menos no concibo la poesía, no concibo la lírica sin el amor. El amor está presente en todo lo que escribo. Ahora, el amor entendido en un sentido muy amplio, claro. No es el amor de pareja, el amor sexual únicamente, que quizás sea para mí pues una parte pequeña dentro de toda la amplitud de lo que escribo. En mi caso, yo en alguna ocasión he comentado, ¿no?, que yo me siento más a gusto hablando del desamor, de la decepción del desamor, que también es una forma de amar a eso que estás contando. Dentro del desamor, cuando sientes una situación de desamor, me salen unos poemas, algo mejores que cuando estoy enamorado. Creo que el amor es para amar. El amor es para amar. y para mí, a mí me cuesta trabajo, cuando uno está amando en esa similitud cotidiana, en esa burbuja que uno está elevado cuando uno está enamorado. Pues a mí me cuesta inspirarme, me he inspirado y tengo poesía romántica y demás, pero cuando he sufrido de desamor, no sé si sale de dentro, ¿no? Es como es más fuerte, ¿no? Más fuerte, sí, más vehemente, entonces me hace vibrar más, sí, es cierto. Tienes que además exteriorizarlo, liberar esa energía, ¿verdad? Como que es una catarsis en cierto modo. Yo creo que incluso lo provoco. Bueno, sí, realmente. ¿De quién tiene tristes en lo que la literatura se refiere, Antonio? ¿Pero?
¿De quién o quiénes te nutriste? ¿Cuáles son, digamos, tus referentes literarios? Bueno, referentes sí, tiene que haberlos siempre. Lo que pasa es que yo hablaría más que de nutrirme de cierta influencia involuntaria. Es decir, hay poetas que has leído que quizás sin querer, involuntariamente, van a reflejarse en cierto modo un poco en tu producción. Pues mira, el primer poeta en serio que yo leí fue Federico García Lorca, y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Tendría yo 12 años, 1962, fíjate si ya ha llovido desde entonces. Muy bien. Cuando mi padre me regaló las obras completas de Federico García Lorca. Federico García Lorca había estado mucho tiempo, como ya sabemos todos, prohibido en España, ¿no? Y bueno, la editorial... en pleno franquismo. Claro, en pleno franquismo, que en 1962 todavía en pleno franquismo, claro está. Ya era una década en la que se fue abriendo... un poquito más aperturista. Sutilmente, muy sutilmente, ¿no? Porque el régimen hasta el último momento... Los que lo habéis vivido... vamos, que estuvo fuerte, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? La editorial Aguilar hizo esta edición así un poco de lujo, ¿verdad? Venía con las pastas en piel y me regaló las obras completas. Tenía yo 12 años. Y aquello te influyó, digamos... Fue el primer libro que realmente de poesía que yo me leí. Digamos, tuvo una gran influencia en ti. Y que tuvo, sí. Pasa que, bueno, después vinieron otros poetas ya con más edad, con más conocimiento también, ¿no? De por ejemplo, la vida. Pues, ¿que nos puedes mencionar? Pues, por ejemplo, Miguel Hernández. Miguel Hernández, yo ya era un joven ya de 16, 17, 18 años... que yo ya lo leí pues con otra visión también del entorno en el que yo me movía, ¿no? Miguel Hernández, por supuesto, ha sido uno de los grandes también. Y más adelante pues también te podría hablar de otro gran poeta que es León Felipe. León Felipe, yo creo que muy injustamente se ha relegado en cierto modo, y no se le ha dado toda la importancia que debería tener este poeta. No he leído mucho de León Felipe. No he leído mucho. Pues para mí es... Me lo anoto. Sí, me lo anoto. Sí. Zamorano. ¿Te acuerdas de tu primer poema? Sí. Claro. ¿Y del segundo? Bueno, el segundo ya a lo mejor... La pregunta me la leche. El segundo ya a lo mejor dudo de si es el segundo el tercero, y el tercero es el segundo. Pero del primero... No te he preguntado del segundo, porque normalmente todos nos acordamos, más o menos, nos acordamos de un primer poema, pero el segundo ya como que nos diremos... El primer poema que yo considere realmente con entidad, porque a lo mejor... Que tú dirías un poema, ya esto es un poema, que a mí no un proyecto de poema. Eso es, sí. Ese poema me tengo que acordar forzosamente porque tenía yo 19 años cuando murió una hermana mía. Nosotros éramos 3 y mi hermana Pepi, la de en medio, pues murió, y entonces pues yo escuchaba a mi madre tabique con tabique, la habitación suya con la mía, y yo por las noches la escuchaba llorar. Entonces, en una noche de tormenta, esto es así como un ambiente bastante romántico, ¿no? Una noche de tormenta, pues yo la escuchaba llorar al mismo tiempo que escuchaba la lluvia golpear en los cristales, en fin, los truenos y todo esto. Y entonces yo tuve la necesidad de plasmarlo. Y ahí escribí yo el esbozo de lo que después sería ese molde, poema, digamos. Ese poema. Porque mis poemas sí que están de alguna manera elaborados. No es escribir y ahí quedó. He podido percibir. Me has contado antes, de cuya editorial no te quieres acordar. Normalmente aquí bastantes invitados aquí nos han contado todo tipo de experiencias en cuanto a las editoriales. Ya sabes que este es un programa que apuesta mucho por los editores y por, no por los editores, por los escritores, digamos, ya no solo como es tu caso, ¿no? Con un recorrido literario ya importante, sino también aquí hemos tenido, digamos, escritores, noveles, como es mi caso, y bueno, pues aquí nos
encontrado, digamos, todo tipo de experiencia en cuanto a editoriales. En tu caso, Antonio, ¿qué nos puedes decir a nivel genérico? ¿Qué nos puedes contar de las editoriales? De las editoriales, en general, tu experiencia, sí, más o menos. Bueno, yo quitando la experiencia esta que te digo que si fue... tuviste negativa, una negativa, ¿no? Sí, fue en el año 81 y fíjate que no fue una cosa que me pasó a mí y ya está, ¿no? Es que este señor, que yo sé... Ya es reincidente. Claro, yo sé el nombre de él y de la editorial, pero no lo quiero decir. Bueno, este señor lo llevaron a los tribunales, es decir, yo no, pero lo denunciaron porque es que estuvo estafando a un montón de gente. Sí. Y a mí, pues concretamente, me citaron en el juicio como testigo. Me llegó una citación y yo tuve que ir hasta Bilbao para declarar como testigo. Ni más ni menos hasta Bilbao. Pero bueno, esa experiencia negativa no empaña lo que luego te has encontrado después tanto en Vitruvio como en Huelga y Fierro. 3 editoriales, Huelga y Fierro, muy bien. Después ha venido... Me han hablado muy bien de Huelga y Fierro. Una editorial que aunque en principio es una editorial quizás pequeña, es una gran editorial en el campo de la poesía, sobre todo. Publica todo, tiene narrativa, tiene ensayo, tiene poesía, pero en el campo de la poesía yo creo que es una editorial muy importante en España, ¿no? Y ahí tengo 3 libros publicados. Después tengo publicado en La Astura, que tengo este libro, que por cierto, para Navidad, donde se puede ver aquí, lo pueden ver las cámaras. A ver un poquito, a ver, aquí lo ves en la pantalla. Pues Lua, este libro de Lua, que está de Lua, de la editorial La Astura. Aquí lo ven, lo pueden ver ustedes, o vosotros. Eso es. Pues una experiencia muy bonita, porque este libro que estáis viendo... ¿Nos puedes enseñar los 3? Que este es el origen. Cuéntanos un poco. Sí, de Lua, el primer libro que se editó es este. Es este. Que está en castellano y en gallego. Pero es que este libro además tiene la particularidad de que está ilustrado a todo color por Enrique Carballeira, que es un gran puedes enseñar allí. Es un gran profesional de la ilustración. Y bueno, pues de este libro, que ha tenido pues muy buena aceptación, después se ha hecho este librito, que es una selección de poemas, pues se ha traducido al árabe. Se ha traducido ni más ni menos. Sí, al árabe. Y en la primera feria hispano-árabe que se ha hecho en Madrid, se hizo en la Casa Árabe, que está, bueno, en la calle Alcalá, más o menos. Pues ahí este libro pues se hizo también una especie de taller infantil y estuvimos con él. Y ahora en este año pues ha salido esta segunda edición ampliada, porque en este libro ya están todos los poemas que están en el primer libro que salió, pero ampliada, además con otra tanda de poemas, y al final tiene un auto de Navidad, pues para que se pueda hacer una representación de un Belén viviente. De un Belén viviente, comentabas. Muy bien. Este libro está teniendo mucha aceptación y estoy yo muy contento con él, porque además, ahora que estamos, me voy a hacer un poquito de publicidad, ahora que estamos en Navidad... Un poquito no, bastante. El programa es tuyo, ya sabes. Sí, ahora que estamos en Navidad, es un buen regalo de Navidad, porque es un libro, yo creo, para toda la familia. Recordad, amigos, Lua, solamente es para de la editorial La Astura, de Antonio Capilla. Creo que es un buen momento ahora, que estamos haciendo mención de las obras de nuestro invitado, para hacer un repaso a la trayectoria literaria de Antonio Capilla Loma. Sevillano de nacimiento, madrileño de adopción, actualmente reside en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Magisterio y especialidad en Lengua y Literatura Española. Ha sido profesor de Lengua y Literatura Española durante ni más ni menos que 37 años. Desde su juventud cultiva la creación poética. Actualmente es socio del Ateneo en Madrid, del Ateneo de Blasco Ibáñez y otras destacadas instituciones literarias. Además de colaborar en revistas y antologías, ha prologado también varios libros, y ha participado en recitales de poesía por España y Portugal. Algunos de sus poemas se pueden leer en el blog del autor, La voz que nadie apaga, en diversas antologías poéticas: Arte Fénix, Necesarias Palabras, Antología de Poesía Universal,
poetas para el siglo XXI, poetas andaluces contemporáneos, poetas del 15 de mayo, poesía solidaria del mundo, poetas en la red, poetas de ahora, poetas de Sierra Morena, Encuentro Internacional de Úbeda y Gritos de Mujer, y igualmente también en Poetas sin Sofá y etcétera. Antonio Capilla también ha publicado en revistas literarias como Azahar, Alora de la Bien Cercada, Imán, Albanique y Escritores de Raed. También, entre otras obras, nuestro invitado publicó en el año 91 Y el corazón al viento. En el año 2009 publicó la obra Viento del Sur. En el 2002 publicó la obra, el libro El fuego en la palabra. En el año 2013 publicó El águila de fuego con las alas del tiempo. Y luego, como antes le habéis escuchado, amigos, ha publicado, Lua, que es la edición bilingüe en castellano y gallego, en 2013. Luego la segunda edición ampliada, como están viendo también aquí, también en castellano y gallego. Y luego también, pues igualmente, también una selección de poemas en árabe y castellano. Actualmente, y es la última obra que ha publicado nuestro invitado, se llama la obra Piedra de la Onda, Piedra de la Onda, de la editorial Vitruvio, actualmente, que está en promoción. Bueno, llegado a este punto, si quieres, Antonio, nos puedes deleitar con algunas de tus creaciones literarias, algunos de tus poemas. Bien, pues de Piedra de la Onda, yo ya he dicho antes que tengo una vertiente importante en lo que escribo, que es de empatía con el género humano, ¿no? Uh-huh. Entonces voy a leer un poema que se llama Flores de Katmandú y que lo escribí con ocasión del terremoto que hubo en Nepal y que se llevó tantas vidas humanas. Uh-huh. Cuando quieras. Por las ondas hercianas llega inmenso el espanto de una mujer, de un niño, de un hombre que eres tú, de un hombre que soy yo. Su duelo es el alud que sabe de zozobras, que sabe de amarguras y que por sí me alcanza en su extremo dolor. Flores de Katmandú, cubrid el valle, orquídeas, jazmines, rododendros, amortajad los cuerpos de las víctimas hundidas en la tierra con horror. Nepal, tu sufrimiento es foco que ilumina la compasión, aguja que la brecha sutura con la fuerza del rayo. Con pasión he querido proclamarte nombrándote en mil formas con pasión. Y al nombrarte me sabes a Nepal, y tu nombre me alivia y me consuela, que humano sentimiento solidario y alivio de Nepal es compasión. Y no puedo ni quiero pronunciar tu nombre quebrantado sin tristeza, que la pena por quienes han caído sepultados en vida es compasión. Necesario a tu llaga es el ungüento de nuestra mano amiga y mi exigencia por no poder mirar, Nepal, tu angustia, sin que todo me mueva a compasión. Compasión, aguja que la brecha sutura con la fuerza del rayo, a tu amparo se acogen una mujer, un niño, un hombre desvalido en el techo del mundo. Testigos del dolor, orquídeas, jazmines, rododendros, mostrad su llaga abierta, heraldos de la vida, de la esperanza perlas, abiertos corazones, flores de Katmandú, cubrid la tierra.
Bien, pues este poema que está en el libro este del que hablamos, Piedra de la Onda, que se presentó el día 20 de octubre en la Biblioteca Eugenio Tría, cita en el Retiro de Madrid, ha sido el primero, y voy a leer otro que está también en una antología de pentadrama. Este no está en el libro, está en cierto modo inédito, solamente figura en la antología, y que se hizo con motivo de una especie de conmemoración que se hace todos los años y que quiere ser una denuncia contra los crímenes que se están haciendo en Ciudad de Juárez, Juárez. Entonces el poema dice así: te requiero a mi canto, mujer, que en tu martirio herida la palabra amenaces en el verso. Avecilla indefensa que a nadie le haces daño y vas a la maquila por el pan del hogar. Alondra que en su vuelo mira siempre a los suyos, al nido en que tú moras, oh flor de la alborada. 14 horas al día, qué duro es el jornal, sustento necesario de tu familia humilde. Y al volver del trabajo, ya de noche y rendida, aterrada te atrapan en la red del martirio, salvajes despiadados que de hombres son la mueca, y en tu carne se ceban con fiereza inhumana. Ya descargan su furia, su impotencia asesina, estos bárbaros fieros que no tienen conciencia. Y en la tierra desnuda han violado tu ser, mutilado tus miembros y quemado tu carne por borrar toda huella de este crimen aleve. Son chacales sangrientos que no saben de lágrimas. Oh ciudad del martirio, malhadada ciudad, que no amparas a niñas cuya culpa es ser pobres. Oh tierra enrojecida, tristemente famoso, tu genocidio impune para vergüenza tuya. Arranca las raíces de este mal que te asuela y llora en tus mujeres la libertad quebrada. Bien, pues un poema de Piedra de la Onda que de alguna manera quiere ser un grito en contra de una atrocidad que todavía se sigue cometiendo y que yo quería de alguna manera decir que no hay por qué ligarlo a ninguna religión en concreto, porque es algo atávico que se hace desgraciadamente en determinadas culturas, civilizaciones, en determinadas zonas del planeta. Y va contra la ablación del clítoris. Y lo titulo Lágrimas de un ángel roto. Lágrimas de un ángel roto, desierto en el desamparo, la niña, perlas amargas. Oculto a la luz del mundo, en la alfombra del dolor, llanto de un ángel sin alas. Flor de gozo en carne virgen, desnudo abdomen, puñal, morena espiga sin mácula. E impermeable a la angustia, e insensible a los lamentos, filo de acero en las zarpas. Gime el nardo por su flor, alondra herida, mujer, moreno temblor de escarcha. Y es el rubí del martirio, clavo en el lirio del pubis, tu feminidad mancada.
Geniales versos, sin duda, amigos oyentes, de la poesía de Antonio, que, dado en el silencio, que he estado impregnado, he disfrutado muchísimo de escucharte. Debo decir que tienes una forma de recitar muy clásica, muy, sobre todo, empatizando con aquello que quieres decir en cada momento. Veo que también tu poesía siempre declama a esas minorías sufrientes, dolientes. Y bueno, te quería preguntar, amigo, ¿qué ingredientes debe tener un poema para que, en tu opinión, sea bueno? Como filólogo, como poeta, como experto. Como más que nada, como persona, o como amante de la literatura, de simplemente ama la literatura. Eso es. Yo diría que un poema, si es evidentemente un poema lírico, la lírica, tiene que tener sentimiento, pero el sentimiento por sí solo no vale, porque si escribimos el sentimiento de cualquier manera, pues eso todo el mundo lo puede hacer y no llega a la categoría del poema. Yo creo que, además de que haya un sentimiento, ese sentimiento tiene que estar expresado de manera bella, de manera hermosa. Con un Entonces, con una manera rítmica. Evidentemente. Claro. O sea, yo creo que en un poema tiene que haber ritmo. Esto no lo digo yo, esto lo decía un grande como es Octavio Paz. Claro. Octavio Paz, en una obra clásica para la crítica, que es El arco y la lírica, El arco y la lira, ya decía que sin ritmo no hay poesía. Claro. Tiene que haber ritmo. Sin ritmo no hay nada en la vida. Claro, y es que el ritmo está en todo. Está en todo. Está en el y no nos vamos a poner a pensar aquí. No nos vamos a poner a pensar ejemplos. Claro, sí. Amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa a la publicidad y os prometo que volveremos enseguida. Y nada, simplemente os digo que nos esperéis, que seguimos de camino. Hasta ahora. ¿Qué tal? La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Seguimos, amigos oyentes, en Anverso y Reverso de Getafe Radio, donde en este último programa de 2016, la verdad que estamos llevando a cabo una conversación, ¿verdad? Una conversación interesante con nuestro invitado y, bueno, pues que es el brillante poeta Antonio Capilla. Te quería preguntar, amigo, ¿tienes poemas que tal vez puedas destilar, bueno, una cierta melancolía otoñal de un lunes cualquiera? Pues no sé si de un lunes, de un martes, seguramente que del lunes. Lo lunes haciendo el símil, ¿no? Que no porque sea lunes, sino como esa tristeza, ¿no? De un domingo por la tarde a la continuación de un lunes, ¿no? Sí, pues mira, vamos a leer este poema, ¿sí? Que es del
del primer libro que publiqué con Huerga y Fierro, que se llama Viento del Sur. Viento del Sur. Y se llama Tal vez en el Rico ocaso. viento, sin duda, ¿eh? Rico viento, el del sur, digo. Ajá, ya lo creo. Bueno, es que no sé, pero no hemos dicho que yo soy realmente sevillano, aunque he criado en Madrid desde los 8 años, pero soy de un pueblo de Sevilla, de Cantillana. Y este poema, pues sí que es melancólico, y lo titulo Tal vez en el ocaso. Muy bien, cuando quieras. Tal vez en el ocaso te sientes junto al fuego y pienso que añorando el tiempo que pasó, tu ser enamorado transido de recuerdos, las flores del amor traerás junto a su lar. Son flores renacidas, primicias del hogar que juntos construimos cada día, el pálpito del tiempo que amando transitamos, los actos renovados de nuestra mutua entrega compartida. Yo sé que en el ocaso azul continuará desde mi amor el fuego mientras me quede aliento, el mismo que me nace quemándome la carne y tú me das. Querida, cuando la nieve anuncie el alba del final y cuando el frío alcance el sueño que soñamos, un hálito de fuego nacido de la entraña del tiempo que ahora es nuestro, nos seguirá abrigando. De puertas y ventanas abierta la morada, la luz del nuevo día contemplaré tranquilo teniéndote a mi lado. Y dulces las mañanas del azulado invierno, que en ti será benigno, sentado junto al fuego, contemplaré pasar. Amigo, te quería preguntar, precioso, por cierto, precioso. Muchas gracias. En alguna ocasión, no sé, se me ocurrió esta pregunta porque yo lo he sentido en alguna ocasión, ¿no? Cuando he estado a pie de poema, ¿no? Como digo yo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar en esa búsqueda de aquella palabra que aún está por plasmar y necesitas encajarla en ese maldito o utópico verso? Por supuesto, sí, ¿verdad? Muchas veces. Vamos a ver. ¿Qué sentimientos más contradictorios? Por lo menos lo que a mí me ha percibido, ¿no? Es que esa palabra... no, pero digo por la precisidad de lo imposible, sí. Pero por otro lado, lo ingrato que es el buscar esa palabra. Pero ¿sabes qué pasa? Ante ese verso. Lo que me pasa a mí concretamente, que en esa búsqueda, en cierto modo es una investigación lingüística, pero claro, la lengua tiene, el idioma tiene la vertiente fonética, puramente fonética, que sería la ligada a la música, a la musicalidad, y la parte semántica. Entonces, en la búsqueda de las dos cosas, porque estás buscando esa palabra que musicalmente tú necesitas, pero también necesitas que encaje semánticamente con lo que quieres exactamente comunicar. Y eso te hace investigar, eso te hace darle vueltas al poema, y eso hace que el poema te lleve a ti. No que tú lleves al poema, que en principio... En eso estoy completamente... El poema te lleva a ti. Eso es humildad. Es que muchos poetas creen lo contrario. Creen que son ellos mismos son los que van hacia el poema, y no es así. Es el poema que va hacia ti. O sea que hay muchos poetas que son soberbios, que se creen que está en la potestad, ¿no? de ir hacia el poema, ¿no? Y ellos conquistan al poema, ¿no? Y bueno, esto lo he descubierto yo, no. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que el poema va a ti. Bueno, eso que tú comentas, dando por hecho de que esa realidad que tú tienes es la real, ¿no? Es la realidad, porque muchas veces la realidad muchas veces es la que estamos, y con respecto a la que estamos y con respecto a la que queremos ver o creemos que es. Muchas veces puede estar en la misma línea y a veces se puede bifurcar sobre un estado de ánimo. ¿Te inspiras y posteriormente escribes o escribes para inspirarte? Bueno, Antonio. Vamos a ver. Lo de la inspiración es algo, ¿verdad?, que viene de tan antiguo, ¿verdad?, como ya podríamos hablar de Platón e incluso irnos más atrás. Claro, Platón entendía la inspiración como algo divino.
algo que viene de los dioses, ¿verdad? Te viene de arriba, del mundo espiritual, y se encarna en ti. Entonces Platón le quitaba todo mérito al poeta. El poeta es un don nadie, vamos a decirlo de una manera popular, porque realmente no es él el que habla, son los dioses los que hablan por su boca. Uh-huh. Bueno, yo en esa inspiración no creo, pero sí creo en otra inspiración. ¿Por ejemplo? Creo en la inspiración del acervo que tú tienes y que te viene de tu experiencia, Uh-huh. de tu experiencia, lo que has vivido, de tus lecturas, todas las lecturas que has hecho, de tu reflexión, de muchas cosas. Eso está dentro de ti, pero eso sale muchas veces cuando menos lo espera, de manera inconsciente. Algunas veces me ha ocurrido de estar medio dormido, en ese duerme vela, que no estás ni profundamente dormido ni tampoco despierto del todo. Uh-huh. En ese duerme vela te vienen unas imágenes, unas ideas, y en ese momento yo me levanto y cojo lo primero que tengo a mano, un papel, aunque esté medio escrito, lo que sea, un lápiz, un bolígrafo, y lo apunto. Esa es la inspiración. Te viene casi sin saber por qué. En ese estado. O sea, primero te inspiras y luego escribes. Claro, y después ya viene el momento de escribirlo, de desarrollarlo, de pulirlo, de hacer el poema, que no puede quedar solamente en Ahí está la parte de y ahí llega la parte de oficio, sí. porque el poeta también tiene que tener oficio desde mi punto de vista. Uh-huh. No solamente es... Y actitud. Tiene que tener, claro, eso también... Y receptividad. Claro, por supuesto. O sea que... Después hay otra cosa en lo de la inspiración. Hay una cosa que a mí me ocurre muchas veces. Uh-huh. Estoy leyendo, por ejemplo, un poema que procuro que sea de alguien que a mí me convence, que sé que me va a gustar, que sé que me va a llenar. Estoy leyendo un poema y en un momento determinado, por un verso que he leído, no por el significado del verso, muchas veces por la musicalidad, por el ritmo, me lleva a la asociación, sí. Por asociación a otra idea, sí. Que es la que yo escribo, y a partir de ahí surge un poema. Digamos, surge ese éxtasis, ¿no? Ese orgasmo, ¿no? Literario, entre lo que es libro y lector, ¿no? Eso es. Que ahí, digamos, podríamos contar muchísimas complicidades, ¿no? Que tenemos siempre con el libro, ¿no? Y con aquello que leemos, ¿no? Y además yo soy de los que pienso que en el libro ese que nos gusta, ese que vemos, ese que nos atrae, digamos, sentimos de que hay una parte de nosotros mismos que está guardada dentro de sus páginas. Yo es que te he hecho esta pregunta porque yo he sentido las dos cosas, ¿no? Efectivamente, de inspirarme para posteriormente escribir y escribir justamente para inspirarme. O sea, ¿también? intentarlo en un momento determinado, sí. Y ahí como medio en broma o medio en serio, ¿no? Y demás, y efectivamente a veces dejarlo, Sí. directamente, dejarlo como tal, Sí. cosa que antes me cabreaba, me irritaba muchísimo, hasta que ya luego ya dices, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Porque esto es cuestión de, digamos, de días y de épocas, ¿no? Uh-huh. Y a veces sí que es cierto que luego sigo y ahí es cuando dices, joder, que estoy sintiendo la inspiración y estoy sobre todo sintiendo esa sensación de poder. Ese poder de creerte invencible en ese momentito, ¿no? En ese momentito que está uno con con una copita o con un cigarrito o con con lo que sea, ¿sabes? Con un poquito de música de fondo y demás. A mí también me ocurre esto, Sí, de querer, porque yo no soy, de encargo. A mí eso del encargo, de verdad que no me gusta. Me agobia mucho también. No me gusta yo lo he hecho alguna vez. Pero, claro. Ostras, es un reto, ¿eh? Me gustan los retos. Es un reto. Y de hecho, yo he escrito poemas pensando en un evento al que tenía que llevar ese poema. Uh-huh. Y entonces te pones a escribir. Y efectivamente tú dices, bueno, ¿y qué? Y a lo mejor no te sale nada. Uh-huh. Pero estás dándole vueltas. Claro. Y apuntas y tal y cual. Y en un momento dado sí que surge la idea, y a eso es lo que le llamamos inspiración. Y a partir de ahí ya trabajas. ¿Crees que los poetas siempre tenemos algo que decir o está todo dicho? Hombre, mira, eso es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creo que lo de la originalidad, que es algo tan nuevo, tan novísimo, tan de moda, como que nos tenemos que ir al siglo XIX, fíjate tú si está inventado desde hace tiempo lo de la originalidad, hay que irse al romanticismo, al siglo XIX, y ahí se hablaba de la originalidad como lo más importante de lo importante. Tan original se quiere ser, que se inventa lo que ya está inventado.
No, siempre. Es decir, siempre. Está todo dicho, claro que está todo dicho. Ni nuevo subsol, nada hay nuevo bajo el sol. Ahora bien, lo que sí que es nuevo, ciertamente, es las cosas que están sucediendo, aunque se parezcan mucho a lo anterior. Entonces el poeta que quiere ser muy original y no se fija en el propio momento histórico que está viviendo, yo creo que está patinando totalmente, porque la mayor originalidad está en tu momento histórico. Ese momento histórico es completamente original. Para mí lo nuevo es que el ser humano es tan infinito como el mismo universo, y para mí lo nuevo es la sensación nueva que yo puedo sentir sobre eso que estoy escribiendo o leyendo. O viviendo. o viviendo, sí. Lo más original, lo nuevo para mí, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Está todo dicho. Se ha cumplido en los primeros 100 años de la muerte del poeta José Echegaray, premio Nobel de Literatura, con absoluta oposición de los escritores de la generación del 98, donde incluso Valle Inclán cuenta las crónicas que era tal el odio y la inquina hacia el premiado, que puntualizó en una ocasión que si le hacía falta sangre a Valle Inclán de José Echegaray, jamás aceptaría sangre de él, porque decía Valle Inclán que su sangre estaba plagada de gerundios. A corazón con esta anécdota, Antonio, para ti, ¿qué es ser un buen escritor, poeta? Eso es cualidades, que no sé, ¿qué debe tener? ¿Qué actitud? Bueno, yo creo que yo soy aquí muy humilde, ¿verdad? Muy modesto, para poder decir esto, ¿no? Pero creo que para ser un buen escritor, lo primero que hay es que tener mucha imaginación. Un escritor tiene que tener imaginación. Y humildad. Y tiene que tener, por supuesto, mucha humildad para saber que tiene que adquirir oficio. Claro. Es decir, tiene que leer mucho, tiene que prepararse, tiene que estudiar. No vale decir, bueno, yo aquí sin nada de nada me pongo ahora y escribo. No, hay que tener también oficio. Y el oficio se adquiere leyendo mucho, estudiando. Entonces, ser humilde para saber que hay que trabajarlo, hay que currárselo, como se diría, ¿verdad?, vulgarmente. Pero también no basta con ese estudio personal. Si después uno no tiene lo que en mi tierra dirían ángel, ¿verdad? Si no tiene esa imaginación, esas dotes personales, pues hombre, lo tiene muy crudo. ¿Tú por qué crees que en este país hay más escritores que lectores? Es la sensación que me ha dado. Pues a lo mejor... Lógicamente no sé si a lo mejor no es cierto, ¿no? Pero la sensación que me da... La sensación es esa, sí. Yo creo que por lo que tú dices, porque no hay humildad. Yo creo que no hay humildad. Entonces todo el mundo se cree que puede hacer un libro, escribir un libro y editarlo y publicarlo. Pues sí. Y entonces tenemos actualmente, con todos mis respetos y con toda mi modestia, tenemos que hoy en día posiblemente no se puede asimilar la cantidad, la producción. Hemos bajado el nivel. Que hay. Claro, a veces me da la sensación como que antes me incluyo, me incluyo como crítica hacia mí, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también ocurre eso porque hay un público para todo. Es decir, que por muy baja calidad que tenga un producto, siempre hay un público que lo recibe y que lo recibe bien. Ocurre en todos los ámbitos, porque ocurre también en la televisión, ¿no? La televisión basura, los programas de televisión basura, pues cuantísima gente lo sigue. Pues sí. Entonces, claro. Cuando quieras nos puedes recitar algún que otro poema. Para variar un poquito el registro, si te parece bien, voy a leer de Lua. Muy bien. De mi simpática perrita, porque claro, hay que decir que Lua... La portada es... esta es Lua en realidad, ahí está conmigo. ¿Lo podéis ver, amigos? Es un cruce de dos razas, la raza del labrador y la raza del mastín. Entonces es más grande debido a la parte de mastina que tiene. Y bueno, pues yo esta perrita que ya pesa 45 kilos... Muy bien. Y es que cuando se pone de pie, casi más alta que yo, pues tiene muchas anécdotas que a mí me han ido marcando la pauta, ¿no? Por ejemplo, voy a leer un poema cortito que lo titulo Copito de algodón, y que es cuando a mí me la pusieron en las manos, ¿no? Y dice así:
15 días rebullendo en mis brazos, desvalida criatura. Eras Lua, copito de algodón con 2 luceros negros mirándome asustados. Mis hijos te quisieron al momento, porque así es el amor. Se quiere o no se quiere. Y así el hombre cuando ama al desvalido, y así la loba que amamanta a un niño. Ahora pesas 45 kilos y eres fuerte, tan fuerte como un toro, y zalamera como una chiquilla. Te queremos ya siempre con nosotros, Lua. Y tú nos quieres, ¿verdad que sí? Bien, el siguiente poema también de Lua que voy a leer, digamos que fue porque estando en la playa, la primera vez que yo la llevo a esta perrita a la playa, pues me hizo mucha gracia que yo me acercaba a la orilla del mar y la llamaba, y ella cuando se aproximaba, al ver venir una ola, se retiraba así como con miedo. Y en esto pues yo me llega esa idea de escribir Lua y el toro azul. Y dice así: Lua, ¿te gusta el mar? Fíjate, se parece a un toro azul con las fauces babeantes de espuma. Lua mueve el rabo y corre a la orilla, y el toro, acercándose, abre la boca y le saca la lengua. ¿Sí será? No tengas miedo, Lua. Pero Lua recula temerosa. Entonces, muy torero, me arrimo hasta poner los pies en el hocico del toro azul del mar. Luego, espero a que Lua decida hacer lo mismo, y del toro la espuma nos salpica a los dos, y hay que ver la dulzura que nos entra en el cuerpo. ¿Ves, Lua, cómo el piélago es bueno con nosotros? Corre luego mi amiga y saltando y brincando acaba zalamera haciendo carantoñas a su amo. El mar bravío mientras nos sigue pareciendo un toro gigantesco, el toro azul del mar. Un día estaba yo en el jardín y observo a Lua que está como jugueteando. Me acerco, miro y resulta que había una mantis y Lua pues se entretenía dándole así con la patita, con la pezuña. La mantis se quedaba completamente quieta. Es una manera, yo creo, que tenía de tratar de defenderse de lo que podía ser un ataque, pero Lua lo único que quería era jugar con ella, y esto me motivó a escribir La mantis religiosa. A la sombra de un árbol, estando en el jardín, leer tranquilamente me gusta en el verano. Dice el libro que leo: tiene acero y plata de luna, hablando de platero. Mientras, Lua dormita junto al tilo, pues un tilo es el árbol del que hablamos. Fíjate, como tú también tienes, Lua, acero y plata de luna en la piel. Pero Lua se despierta y poniéndose en pie, asombrada, se queda a una mantis mirando. La mantis religiosa hay que saber que es verde como el campo, y como el campo tiene la vida que gozamos.
Nuestra lúa es curiosa y acercándose a ella agacha la cabeza y la olfatea. Luego alarga una mano y escarbando en la tierra con la mantis inmóvil, curiosa, juguetea. Que es un raro animal no hay duda, desde luego, porque no tiene más que un oído, ya ves. Pero nombres más de uno. Mira tú, fíjate. Cerbatana, tatadios, campamocha, víbora, usamico, marboreta, caballito del diablo, muerte, Santa Teresa, Teresa, arma caballo y mantis religiosa, claro está. Ni en la casa real tiene nadie más nombres. ¿Es que sí? No es verdad. El tiempo nos apremia, Antonio. Tenemos que dejarlo aquí con Lua. Un saludo, un arrumaco a Lua, que seguro que nos está escuchando y nos está viendo, seguro, desde casa, ¿verdad? Seguro, bueno, es más lista que el hambre. Es muy lista. Ha sido un verdadero placer tenerte con tu poesía, con tu... Sí, nos quieres leer. Tenemos un poco justo de tiempo, ¿no, José Luis? El último. Bueno. Nos va a leer, Antonio, uno más. Venga. Sí, el último poema que quiero leer es de Piedra de la Onda para despedir, digamos, este pequeño recital, y se titula Bebí el grial de la ilusión perdida, y dice así: Bebí el grial de la ilusión perdida, el despertar de la inocencia al mundo, el sufrimiento azul de ser consciente, el resistir mientras me traga el barro. Sentí la voz que grita en el vacío, en la oquedad donde la voz se quiebra, en la silueta que al amor escapa, en el silencio de un sepulcro abierto. Hundí las manos en la tierra estéril, regué la flor de la piedad filial, la sangre fértil de una llaga inmensa, el vino amargo del doliente cáliz. Yo he recreado la palabra diáfana, el centro mismo en que el latido es vida, la hondura excelsa que a la cumbre accede, claror de sombras en el verso franco. Y pido al fin que me perdonen todos por ver la luz cuando la noche cae, por ser feliz cuando mi hermano sufre, por existir cuando las voces mueren. Esperadme, voy de camino, que me esperen. Me dirijo al trastero llorón. Ando titubeante deshojando olvidos, con punzantes en tibios desafíos. Esperadme, vengo del presidio, vengo a acostarme sin apenas tumbarme, a leer las raíces de lo coherente, a residirme en golondrinas con alivios. Esperadme, iré a la orilla de tus labios, donde descansa la candidez de tu esplendor, donde te invade el tenue temor, donde anide las sublimes entretelas de tu fresco calor. Esperadme, volaré hacia Egipto, dichoso anhelo que luce en mi interior, deseoso deseo de costas en costa de almanaques, infiltrarme en Saqqara o Karná, sin duda, es un rastro que me produce magna ambición. Esperadme, regreso a la intimidad. Tanta prepublicación me va a prejubilar. Esperadme, que vengo, digamos, invadiendo abismos que derraman auras de relatividad. Esperadme, tened paciencia. Esperadme, vacunaros de las expectativas. Esperadme, huiré de audiencias. No esperadme, quizás no acuda al amparo de tantas inclemencias.